396. Diabetes mellitus. Diagnóstico, clasificación y fisiopatología. La diabetes mellitus comprende un grupo de trastornos metabólicos frecuentes que comparten el fenotipo de la hiperglucemia. Existen varios tipos diferentes de diabetes mellitus resultado de una interacción compleja entre genética y factores ambientales. De acuerdo con la causa de la diabetes mellitus, los factores que contribuyen a la hiperglucemia pueden ser deficiencia de la secreción de insulina, disminución de la utilización de glucosa o aumento de la producción de esta. El trastorno de la regulación metabólica que acompaña a la diabetes mellitus provoca alteraciones fisiopatológicas secundarias en muchos sistemas orgánicos, y supone una pesada carga para el individuo que padece la enfermedad y para el sistema sanitario. En Estados Unidos, la diabetes mellitus es la primera causa de nefropatía en etapa terminal, de amputaciones no traumáticas de extremidades inferiores y de ceguera en adultos. También predispone a enfermedades cardiovasculares. Dado que está aumentando su incidencia en todo el mundo, seguirá siendo una de las primeras causas de morbilidad y mortalidad en el futuro próximo. Clasificación. La diabetes mellitus se clasifica con base en el proceso patógeno que culmina en hiperglucemia, a diferencia de criterios previos como edad de inicio o tipo de tratamiento, figura 396, 1. Las dos categorías amplias de la diabetes mellitus se designan tipo 1 y tipo 2, cuadro 396, 1. Sin embargo, cada vez hay un mayor reconocimiento de otras formas de diabetes, en las cuales se comprende mejor la patogenia molecular y puede asociarse con un único defecto genético. Estas otras formas de diabetes pueden compartir características de la diabetes mellitus tipo 1 o 2. La diabetes mellitus tipo 1 se desarrolla como consecuencia de una respuesta autoinmunitaria contra las células beta productoras de insulina, lo que ocasiona una deficiencia completa o casi total de insulina. La diabetes mellitus tipo 2 es un grupo heterogéneo de trastornos que se caracterizan por grados variables de resistencia a la insulina, menor secreción de dicha hormona y una mayor producción de glucosa hepática. Diversos defectos genéticos y metabólicos en la acción, secreción o ambas funciones de la insulina causan el fenotipo común de hiperglucemia en la diabetes mellitus tipo 2 y tienen grandes posibilidades terapéuticas en la época actual, en que se dispone de fármacos para corregir o modificar trastornos metabólicos específicos. Las diabetes tipos 1 y 2 son precedidas por un periodo de deterioro progresivo de homeostasis de la glucosa, seguido del desarrollo de hiperglucemia que excede el umbral para el diagnóstico clínico. En términos de diabetes tipo 2, esta fase se conoce como prediabetes y se clasifica de manera más específica como una alteración de las concentraciones de glucosa en ayuno o como intolerancia a la glucosa, figura 396, 1. En fecha reciente se definieron tres etapas diferentes de la diabetes mellitus tipo 1 con base en el desarrollo de autoanticuerpos contra antígenos de células beta pancreáticas o bien, el desarrollo de trastornos de la glucemia, que se revisan más adelante. Dos características de la clasificación actual de la diabetes mellitus difieren de las clasificaciones previas. En primer lugar, se han vuelto obsoletos los términos diabetes mellitus insulino dependiente y diabetes mellitus no insulino dependiente. Debido a que muchos individuos con diabetes mellitus tipo 2 acaban requiriendo tratamiento con insulina para el control de la glucemia, el empleo del término diabetes mellitus no insulino dependiente generaba confusión considerable. Una segunda diferencia es que la edad o la modalidad terapéutica no son un criterio. Aunque la diabetes mellitus tipo 1 se desarrolla con mayor frecuencia antes de los 30 años, puede producirse un proceso de destrucción autoinmunitaria de las células beta a cualquier edad. De hecho, se estima que entre 5 y 10% de las personas que padecen diabetes mellitus después de los 30 años tiene diabetes mellitus tipo 1. De modo similar, aunque es más típico el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2 con el paso de los años, también se da en niños y adultos jóvenes, en especial en adolescentes obesos. Otros tipos de diabetes mellitus. Otras causas de diabetes mellitus son defectos genéticos específicos de la secreción o acción de la insulina, alteraciones metabólicas que trastornan la secreción de insulina, trastornos mitocondriales y un sinnúmero de situaciones que alteran la tolerancia a la glucosa, cuadro 396, 1.
La diabetes hereditaria juvenil de tipo 2 y la diabetes monogénica son un subtipo de diabetes mellitus que se caracteriza por transmitirse por herencia autosómica dominante, inicio precoz de la hiperglucemia, por lo común antes de los 25 años de edad, a veces en el periodo neonatal, y trastorno de la secreción de insulina, que se revisa más adelante en este capítulo. Las mutaciones del receptor de insulina causan un grupo de trastornos poco frecuentes caracterizados por resistencia grave a la misma. La diabetes mellitus también puede desarrollarse como consecuencia de fibrosis quística o pancreatitis crónica, trastornos en los cuales ocurre lesión de los islotes por un proceso patológico primario que se origina en el tejido pancreático exocrino. Las hormonas que antagonizan la acción de la insulina pueden producir diabetes mellitus. Por tal motivo, la diabetes mellitus es a menudo una manifestación de ciertas endocrinopatías, como acromegalia y síndrome de Cushing. La destrucción de los islotes pancreáticos se ha atribuido a infecciones virales, pero son una causa muy poco común de diabetes mellitus. En Japón se ha observado una forma de diabetes tipo 1 de inicio agudo llamada fulminante y pudiera vincularse con una infección de los islotes de Langerhans por un virus. Diabetes mellitus gestacional. La intolerancia a la glucosa que se desarrolla durante el segundo o tercer trimestre del embarazo se clasifica como diabetes gestacional. La resistencia a la insulina relacionada con las alteraciones metabólicas del embarazo aumenta las necesidades de insulina y puede provocar intolerancia a la glucosa o diabetes. La Asociación Americana de Diabetes recomienda que la diabetes diagnosticada en el primer trimestre del embarazo se clasifique como diabetes pregestacional preexistente más que como diabetes mellitus gestacional. En el año 2015, la Federación Internacional de Diabetes estimó que 1 de cada 7 embarazos en todo el mundo se ve afectado por diabetes mellitus gestacional o diabetes mellitus preexistente. La mayoría de las mujeres recupera una tolerancia a la glucosa normal después del parto, pero tienen un riesgo sustancial, 35 a 60%, en padecer diabetes mellitus en los siguientes 10 a 20 años. Además, los niños nacidos de madres con diabetes mellitus gestacional también pueden tener incremento en el riesgo de desarrollar síndrome metabólico y diabetes mellitus tipo 2 más tarde a lo largo de su vida. A la fecha, la Asociación Americana de Diabetes recomienda que las mujeres con antecedente de diabetes mellitus gestacional sean sometidas a lo largo de la vida a detección de diabetes al menos cada 3 años. Epidemiología y consideraciones globales. La prevalencia mundial de la diabetes mellitus ha aumentado de manera impresionante en los últimos 20 años. En 1985 se calculaba que había 30 millones de casos, en tanto que en el año 2017 se calculó en 415 millones, figura 396, 2. Con ajuste a las tendencias actuales, la Federación Internacional de Diabetes estima que para el año 2040, 642 millones de personas tendrán diabetes. La prevalencia de diabetes tipos 1 y 2 aumenta a nivel mundial, pero la del tipo 2 lo hace con mayor rapidez, al parecer por el incremento en la frecuencia de obesidad y la disminución de actividad física conforme se industrializa un número cada vez mayor de países, y por el envejecimiento de la población. La incidencia de diabetes tipo 1 ha incrementado a una tasa de 3 a 5% por año en todo el mundo. La causa de este incremento no se comprende bien, pero la diabetes mellitus tipo 1 se ha diagnosticado cada vez más a menudo en individuos más jóvenes. En 2015, la prevalencia de diabetes en personas de 20 a 79 años de edad fluctuó entre 7,2 y 11,4%. Los países con el mayor número de personas con diabetes en 2015 fueron China, 109,6 millones, India, 73 millones, Estados Unidos, 30,3 millones, Brasil, 14 millones, y la Federación Rusa, 9 millones. En la estimación más reciente para Estados Unidos, 2017, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades estiman que 9,4% de la población tiene diabetes y que hasta 34% de los adultos estadounidenses tiene prediabetes. Aproximadamente 25% de los individuos diabéticos en Estados Unidos no estaba diagnosticado. Se calcula que en todo el mundo más del 50% de los diabéticos no se ha diagnosticado. La diabetes mellitus aumenta con la edad.
En el año 2015, la prevalencia de diabetes mellitus en Estados Unidos se calculó en 0,25% en individuos menores de 20 años, 4,1% en personas entre los 20 y 44 años de edad y 16,2% en sujetos de 45 a 64 años. En personas mayores de 65 años de edad, la prevalencia de diabetes mellitus fue 25,9%. En todo el mundo se han observado tendencias similares relacionadas con la edad. La prevalencia de diabetes es similar en varones y mujeres, pero las tasas de mortalidad relacionadas con diabetes son más elevadas en varones que en mujeres. Existe una variación geográfica considerable en la incidencia de la diabetes mellitus tipo 1 y la de tipo 2. Escandinavia tiene la incidencia más alta de diabetes mellitus tipo 1. La más baja se encuentra en los países de la costa del Pacífico, donde es 20 a 30 veces menor. El norte de Europa y Estados Unidos tienen una tasa intermedia. Se piensa que buena parte del aumento del riesgo de diabetes mellitus tipo 1 es el reflejo de la frecuencia de alelos de alto riesgo del antígeno leucocítico humano en grupos étnicos de diferentes zonas geográficas. Sin embargo, ahora las poblaciones menos enriquecidas con estos alelos antígeno leucocítico humano clásicamente de alto riesgo están experimentando incrementos más rápidos en la diabetes mellitus tipo 1, lo que sugiere la influencia de factores ambientales. La prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 y su precursora, la intolerancia a la glucosa, es máxima en determinadas islas del Pacífico y en el Medio Oriente e intermedia en países como India y Estados Unidos. Es probable que esta variabilidad se deba tanto a factores genéticos, conductuales y ambientales. La prevalencia de la diabetes mellitus varía también entre las diferentes etnias dentro de un país determinado, con las poblaciones indígenas que en general tienen mayor incidencia de diabetes que la población abierta del país. Por ejemplo, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades estimaron que la prevalencia de diabetes mellitus ajustada por edad en Estados Unidos, personas mayores de 20 años, 2010 a 2012, era de 8% en caucásicos no hispanos, 9% en asiáticos americanos, 13% en hispanos, 13% individuos de raza negra no hispanos, y 16% en poblaciones de nativos norteamericanos y de Alaska. El inicio de diabetes mellitus tipo 2 ocurre, en promedio, a edad más temprana en los grupos étnicos distintos del caucásico no hispano. En Asia, la prevalencia de diabetes está incrementando con rapidez y el fenotipo de diabetes parece ser diferente del de Estados Unidos y Europa. El inicio es con menor índice de masa corporal, edad más joven, mayor adiposidad visceral y capacidad secretora disminuida de insulina. La diabetes es una causa importante de mortalidad. En años recientes, la diabetes se ha enumerado como la séptima causa de muerte en Estados Unidos, pero varios estudios indican que probablemente exista un subregistro de las defunciones relacionadas con diabetes. Datos de la Federación Internacional de Diabetes sugieren que la diabetes explica casi 5 millones de defunciones en todo el mundo, lo que representa 14,5% de la mortalidad global por todas las causas en adultos de 20 a 79 años de edad. La diabetes también conlleva costos importantes. Se calcula que para el año 2015 se gastaron 673 mil millones de dólares estadounidenses o 12% de los gastos en salud para atención de la diabetes, intervalo de 5 a 20%. Hasta 75% de los individuos con diabetes viven en países con nivel socioeconómico bajo medio. Diagnóstico. La tolerancia a la glucosa se clasifica en 3 categorías amplias. Homeostasis normal de la glucosa, diabetes mellitus y homeostasis alterada de la glucosa. La tolerancia a la glucosa se puede valorar utilizando la glucosa plasmática en ayuno, la respuesta a una carga oral de glucosa o la hemoglobina glicada. Una glucosa plasmática en ayuno menos de 5,6 milimol por litro, 100 miligramos por 100 mililitro, una glucosa en plasma menos de 140 miligramos por 100 mililitro, 7,9 milimol por litro, después de una reacción a una carga oral de glucosa y una hemoglobina glicada menos de 5,7%, se considera que definen la tolerancia normal a la glucosa.
El Comité Internacional de Expertos con miembros designados por la Asociación Americana de Diabetes, la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes y la Federación Internacional de Diabetes han formulado criterios diagnósticos para diabetes mellitus, cuadro 396, 2, con base en las siguientes premisas. 1. La glucosa plasmática en ayuno, la reacción a una carga oral de glucosa, prueba de tolerancia a la glucosa oral, y hemoglobina glicada varían entre los individuos, y 2. La diabetes mellitus se define como el nivel de glucemia al que ocurren las complicaciones específicas de la diabetes más que como desviaciones a partir de una media basada en la población. Por ejemplo, la prevalencia de la retinopatía en los indígenas estadounidenses, específicamente los indígenas Pima, empieza a incrementarse a una glucosa plasmática en ayuno más de 6,4 milimol por litro, 116 miligramos por 100 mililitro figura 396, 3. La homeostasis anormal de la glucosa, figura 396, 1, se define como 1, en ayuno, glucosa plasmática en ayuno, igual 5,6 a 6,9 milimol por litro, 100 a 125 miligramos por 100 mililitro, lo que se define como alteración de la glucosa en ayuno. La Organización Mundial de la Salud considera cifras de 6,1 a 6,9 milimol por litro, 110 a 125 miligramos por 100 mililitro, para definir la alteración de glucosa en ayunas. 2. Las concentraciones plasmáticas de glucosa entre 7,8 y 11 milimol por litro, 140 a 199 miligramos por 100 mililitro, después del consumo de glucosa oral, se denomina intolerancia a la glucosa, o 3. Hemoglobina glicada de 5,7 a 6,4%. Un valor de hemoglobina glicada de 5,7 a 6,4%, alteración de glucosa en ayunas e intolerancia a la glucosa no identifican a los mismos individuos, pero las personas que están en los tres grupos tienen mayor riesgo de progresar a diabetes mellitus tipo 2, mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y deben recibir asesoría sobre las medidas para reducir estos riesgos, véase más adelante. Algunos autores utilizan el término prediabetes, incremento del riesgo de diabetes o hiperglucemia intermedia, o MS, con valores de referencia ligeramente diferentes para esta categoría. Estos valores para la glucosa plasmática en ayuno, la glucosa después de una carga de glucosa oral y la hemoglobina glicada son variables continuas y no categorías discretas. Una glucosa plasmática en ayuno más de 7,0 milimol por litro, 126 miligramos por 100 mililitro, una glucosa más de 11,1 milimol por litro, 200 miligramos por 100 mililitro, 2 horas después de consumir glucosa oral o cifras de hemoglobina glicada más de 6,5%, satisfacen los criterios para el diagnóstico de diabetes mellitus, cuadro 396, 2. Para el diagnóstico es suficiente una medición aleatoria de las concentraciones plasmáticas de glucosa más de 11,1 milimol por litro, 200 miligramos por 100 mililitro, acompañada de los síntomas clásicos de diabetes mellitus, poliuria, polidipsia, pérdida de peso cuadro 396, 2. Los criterios actuales para el diagnóstico de diabetes mellitus hacen énfasis en la hemoglobina glicada o la glucosa plasmática en ayuno como las pruebas más confiables y convenientes para identificar la diabetes mellitus en personas asintomáticas. Sin embargo, algunos sujetos cumplen los criterios de una prueba, pero no de la otra. La prueba de sobrecarga oral de glucosa, aunque sigue siendo un método válido de diagnóstico de diabetes mellitus, no se utiliza con frecuencia en la atención sistemática. Es importante notar que el grupo étnico puede tener impacto en la fiabilidad de las concentraciones de hemoglobina glicada. Por ejemplo, los estadounidenses de raza negra tienen cifras más elevadas de hemoglobina glicada en comparación con los caucásicos no latinoamericanos con concentraciones similares de glucosa. Aunque el test de tolerancia oral a glucosa es un método válido para diagnosticar diabetes mellitus, no se utiliza a menudo en la atención clínica sistemática, con excepción de la atención durante el embarazo y para la detección de la diabetes gestacional. El diagnóstico de diabetes mellitus tiene implicaciones profundas para el individuo desde los puntos de vista médico y financiero.
Por tanto, deben persistir las anomalías indicadoras de diabetes en estudios repetidos antes de establecer el diagnóstico definitivo de la enfermedad, a menos que se encuentren trastornos metabólicos agudos o concentración plasmática de glucosa notablemente elevada, cuadro 396, 2. Los criterios revisados permiten, además, eliminar el diagnóstico de diabetes mellitus en las situaciones en las que la intolerancia a la glucosa se normaliza. Detección. Se recomienda el empleo generalizado de la glucosa plasmática en ayuno y de la hemoglobina glicada como pruebas de detección de diabetes mellitus tipo 2 porque 1. Un gran número de los individuos que satisfacen los criterios actuales de diabetes mellitus son asintomáticos y no se percatan de que la padecen. 2. Los estudios epidemiológicos sugieren que puede existir diabetes mellitus tipo 2 hasta por un decenio antes de establecerse el diagnóstico. 3. Algunos individuos con diabetes mellitus tipo 2 tienen una o más complicaciones específicas de la diabetes al momento de su diagnóstico. 4. El tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 puede alterar favorablemente la historia natural de la enfermedad. Y 5. El diagnóstico de la prediabetes debe estimular los esfuerzos para evitar la diabetes. La Asociación Americana de Diabetes recomienda practicar estudios de detección inicial a toda persona mayor de 45 años, cada 3 años, y hacer lo mismo en sujetos en fase más temprana de la vida si tienen sobrepeso, índice de masa corporal, más de 25 kilogramos por metro cuadrado o una definición relevante desde el punto de vista étnico para sobrepeso y además, un factor de riesgo para mostrar diabetes, cuadro 396, 3. Se encuentran disponibles algunos inmunomarcadores de la diabetes tipo 1, que se revisan más adelante en este capítulo, pero en la actualidad se desaconseja su empleo a la espera de identificar intervenciones que supongan beneficios clínicos en individuos con riesgo elevado de desarrollar diabetes mellitus tipo 1. Regulación de la homeostasis de la glucosa. Regulación general de la homeostasis de la glucosa. La homeostasis de la glucosa refleja el equilibrio entre el consumo de energía proveniente de los alimentos ingeridos, la producción hepática de glucosa, gluconeogénesis, y la captación y utilización de glucosa por los tejidos periféricos. La insulina es el regulador más importante de este equilibrio metabólico, pero los impulsos neurales, las señales metabólicas y otras hormonas, por ejemplo, glucagón, participan en el control integrado del suministro y utilización de la glucosa, figura 396, 4. Los órganos que regulan la glucosa y los lípidos se comunican por mecanismos neurales y humorales con la grasa y músculo que producen adiposinas, miosinas y metabolitos que influyen en la función hepática. En el estado de ayuno, las bajas concentraciones de insulina en combinación con incrementos leves en las concentraciones de glucagón, aumentan la producción de glucosa al favorecer la gluconeogénesis hepática y el desdoblamiento de glucógeno, glucogenólisis, con lo que se reduce la captación de glucosa en tejidos sensibles a la insulina, músculo estriado y grasa, lo que favorece la movilización de precursores almacenados como aminoácidos y ácidos grasos libres, lipólisis. El glucagón secretado por las células alfa del páncreas en condiciones normales solo cuando las concentraciones de glucosa en sangre o de insulina son bajas o durante el ejercicio, se incrementa en la diabetes mellitus y estimula la glucogenólisis y gluconeogénesis por el hígado y, en menor grado, por la médula renal. Después de comer, la carga de glucosa induce un aumento de la insulina y descenso del glucagón, lo que revierte estos procesos. La insulina, una hormona anabólica, estimula el almacenamiento de carbohidrato y grasa, así como la síntesis de proteínas. La mayor parte de la glucosa postprandial se usa en el músculo esquelético, un efecto de captación de glucosa estimulado por la insulina. Otros tejidos, en particular el cerebro, usan la glucosa de manera independiente de la insulina. Los factores secretados por los miocitos esqueléticos, irisina, adipocitos, leptina, resistina, adiponectina, etc., y el hueso también influyen en la homeostasis de la glucosa. Biosíntesis de la insulina. La insulina es producida por las células beta de los islotes pancreáticos. Al inicio se sintetiza como un polipéptido precursor con una única cadena de 86 aminoácidos, la preproinsulina.
El procesamiento proteolítico posterior elimina el péptido señalizador amino terminal, generando la proinsulina, la cual está emparentada de modo estructural con los factores de crecimiento similares a las insulinas 1 y 2, que se unen débilmente al receptor de la hormona. La escisión de un fragmento interno de la proinsulina de 31 residuos genera el péptido C y las cadenas A, de 21 aminoácidos, y B, 30 aminoácidos, de la insulina, unidas entre sí por puentes disulfuro. La molécula de insulina madura y el péptido C se almacenan juntos y se secretan de forma simultánea desde los gránulos secretores de las células beta. Como el péptido C es menos sensible a la degradación hepática que la insulina, constituye un marcador útil de la secreción de insulina y permite diferenciar a las insulinas de origen endógeno y exógeno en el estudio de la hipoglucemia. El incremento de las concentraciones séricas de proinsulina se ha observado en individuos con diabetes mellitus tipos 1 y 2 y parecen indicar disfunción de las células beta del páncreas. Estas últimas secretan conjuntamente polipéptido de amiloide insular o amilina, un péptido de 37 aminoácidos, junto con la insulina. No se ha definido completamente la función fisiológica del polipéptido de amiloide insular en el sujeto normal, pero constituye el componente principal de las fibrillas de amiloide que aparecen en los islotes de sujetos con diabetes tipo 2, y a veces se utiliza un análogo para tratar las dos formas de diabetes. En la actualidad, la insulina humana se produce por tecnología de ácido desoxirribonucleico recombinante. Las modificaciones estructurales de uno o más residuos de aminoácidos son útiles para variar sus características físicas y farmacológicas. Secreción de insulina. La glucosa es el regulador esencial de la secreción de insulina por las células beta pancreáticas, aunque también ejercen su influencia aminoácidos, cetonas, diversos nutrientes, péptidos gastrointestinales y neurotransmisores. Las concentraciones de glucosa mayores de 3,9 milimol por litro, 70 miligramos por 100 mililitro, estimulan la síntesis de insulina primordialmente al intensificar la traducción y el procesamiento de la proteína. La glucosa comienza a estimular la secreción de insulina cuando aquella es introducida en la célula beta por un transportador facilitador de glucosa, figura 396, 5. La fosforilación de la glucosa por glucosinasa es el paso limitante de la velocidad que controla la secreción de insulina regulada por glucosa. El metabolismo ulterior de la glucosa 6-fosfato por la vía de la glucólisis genera trifosfato de adenosina, que inhibe la actividad de un conducto de ion potasio sensible a trifosfato de adenosina. Este canal consiste en dos proteínas separadas. Una es el receptor de ciertos hipoglucemiantes orales, por ejemplo, sulfonilureas, meglitinidas, y el otro es una proteína de conducto de ion potasio rectificadora hacia el interior, KIR 6,2. La inhibición de este conducto de ion potasio induce la despolarización de la membrana de la célula beta, lo que abre conductos del calcio dependientes de voltaje, con entrada consecuente de calcio en la célula, y estimula la secreción de insulina. Las características de la secreción de insulina revelan un modelo pulsátil de descarga de la hormona, con ráfagas secretoras pequeñas aproximadamente cada 10 minutos, superpuestas a oscilaciones de mayor amplitud de 80 a 150 minutos. Varias vías metabólicas internas de las células beta, así como señales hormonales externas, amplifican la secreción de insulina estimulada por glucosa. El péptido 1 similar a glucagón y el péptido insulinotrópico dependiente de glucosa son hormonas del grupo de las incretinas que se unen a receptores específicos en las células beta para estimular la secreción de insulina a través de la producción de monofosfato de adenosina cíclico, pero este efecto ocurre solo cuando las concentraciones de glucosa se encuentran por arriba de las concentraciones en ayuno. Las incretinas también suprimen la producción y secreción del glucagón. Los análogos de la incretina o los fármacos que prolongan la actividad de péptido 1 similar a glucagón se utilizan con fines terapéuticos en la diabetes mellitus tipo 2. Se creía que la liberación de péptido 1 similar a glucagón ocurría solamente a partir de células L neuroendocrinas en el tubo digestivo después de la ingestión de alimentos. Sin embargo, estudios preclínicos recientes sugieren que la producción de péptido 1 similar a glucagón en el interior de los islotes pancreáticos por las células alfa y beta podría participar en la regulación de la secreción de insulina. Acción de la insulina.
Una vez que se secreta la insulina hacia el sistema venoso portal, casi 50% de ella es removida y degradada en el hígado. La insulina que no extrae el hígado llega a la circulación general, donde se une en receptores de sus sitios blanco. La insulina que se une a su receptor estimula la actividad intrínseca de tirosina-sinasa, lo que da por resultado autofosforilación del receptor y reclutamiento de moléculas de señalización intracelulares, como los sustratos del receptor de insulina. Estas proteínas adaptadoras y otras inician una cascada compleja de reacciones de fosforilación y desfosforilación, que en último término provocan los amplios efectos metabólicos y mitógenos de la insulina. Por ejemplo, la activación de la vía de la sinasa de fosfatidilinositol 3 estimula la translocación de los transportadores facilitadores de glucosa, por ejemplo, GLUT4, a la superficie celular, un suceso crucial para la captación de glucosa por el músculo esquelético y el tejido adiposo. La activación de otras vías de señalización del receptor de insulina induce la síntesis de glucógeno, la síntesis de proteínas, la lipogénesis y la regulación de diversos genes en células que reaccionan a la insulina. Patogenia. Diabetes mellitus tipo 1. La diabetes mellitus tipo 1 es consecuencia de interacciones de factores genéticos, ambientales e inmunológicos, que culminan en la destrucción de las células beta del páncreas y la deficiencia de insulina. La diabetes mellitus tipo 1, que puede desarrollarse a cualquier edad, comienza con mayor frecuencia antes de los 20 años de edad. En la mayor parte de los individuos con diabetes mellitus tipo 1, aunque no en todos, existe evidencia de autoinmunidad contra los islotes. Sin embargo, algunos sujetos que presentan el fenotipo clínico de diabetes mellitus tipo 1 no tienen marcadores inmunológicos que denoten la presencia de un fenómeno autoinmunitario que afecte a las células beta y carecen de marcadores genéticos de diabetes mellitus tipo 1. Se piensa que tales pacientes terminan por mostrar deficiencia de insulina por mecanismos no inmunitarios desconocidos y fácilmente presentan cetosis. Muchos de ellos son descendientes de estadounidenses de raza negra o asiáticos. La disminución transitoria de la función de las células beta y de su volumen preceden al desarrollo de la diabetes mellitus tipo 1, lo que se muestra de forma esquemática en la figura 396.6. En individuos susceptibles, el proceso autoinmunitario parece ser desencadenado por estímulos infecciosos o ambientales. En la mayor parte de los pacientes, después del evento desencadenante aparecen autoanticuerpos contra antígenos de las células beta, lo que se continúa por pérdida progresiva de la secreción de insulina. La tasa de disminución de la función de células beta varía ampliamente entre los individuos y algunos pacientes progresan con rapidez hasta la diabetes clínica, mientras que otros lo hacen con mayor lentitud a la diabetes y a lo largo de un periodo de varios años. No se hacen evidentes las características de la diabetes hasta que se alcanza un umbral en la pérdida de la secreción de insulina y en la masa de células beta. Estudios de autopsia sugieren que el grado de pérdida de masa de células beta es variable al momento de la presentación de la enfermedad, pero puede ser de hasta 70-80%. En este punto, existe función residual de las células beta, pero son insuficientes en número y calidad para mantener la tolerancia a la glucosa. Los sucesos que desencadenan la transición entre la intolerancia a la glucosa y la diabetes franca se asocian a menudo a un aumento de las necesidades de insulina, como puede ocurrir durante las infecciones o la pubertad. Luego de la presentación inicial de una diabetes mellitus tipo 1, puede haber una fase de luna de miel durante la cual es posible controlar la glucemia con dosis bajas de insulina o incluso, en raras ocasiones, prescindiendo de esta. Sin embargo, esta fase fugaz de producción de insulina endógena por las células beta residuales desaparece y el sujeto sufre un déficit completo de insulina. Muchos individuos con diabetes tipo 1 de larga duración producen una pequeña cantidad de insulina, reflejado por la producción de péptido C, y algunos sujetos con más de 50 años con diabetes mellitus tipo 1 tienen células positivas a insulina en el páncreas al momento de la necropsia. Consideraciones genéticas. En la susceptibilidad a la diabetes mellitus tipo 1 intervienen múltiples genes. La concordancia de la diabetes mellitus tipo 1 en gemelos idénticos oscila entre 40 y 60%, lo que indica que debe haber otros factores modificadores que contribuyen a determinar si se produce o no la diabetes.
El principal gen de predisposición a la diabetes mellitus tipo 1 se localiza en la región antígeno leucocítico humano del cromosoma 6. Los polimorfismos en el complejo antígeno leucocítico humano parecen representar 40-50% del riesgo genético de padecer diabetes mellitus tipo 1. Esta región contiene genes que codifican las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2, que presentan el antígeno a los linfocitos T colaboradores y por tanto participan en el inicio de la reacción inmunitaria. La capacidad de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 de presentar el antígeno depende de la composición de aminoácidos de sus lugares de unión del antígeno. Las sustituciones de aminoácidos pueden influir en la especificidad de la respuesta inmunitaria, alterando la afinidad de los diferentes antígenos por las moléculas de clase 2. La mayoría de los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 tiene el haplotipo antígeno leucocítico humano de R3, el antígeno leucocítico humano de R4, o ambos. La depuración de los procedimientos de genotipificación de los LOCI antígeno leucocítico humano ha permitido demostrar que los haplotipos DQ10301, DQB10302 y DQB10201 están más fuertemente asociados con diabetes mellitus tipo 1. Estos haplotipos están presentes en 40% de los niños con diabetes mellitus tipo 1, y solo en 2% de la población normal de Estados Unidos. Sin embargo, la mayoría de las personas con haplotipos predisponentes no termina por desarrollar diabetes. Además de las asociaciones del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2, mediante estudios de asociación del genoma, se han identificado al menos 20 diferentes LOCI que contribuyen a la susceptibilidad de mostrar diabetes tipo 1, polimorfismos en la región del promotor del gen de insulina, gen CTLA4, el receptor de interleucina 2, PTPN22, etc. También existen genes que brindan protección contra el desarrollo de la enfermedad. En grupos de individuos con diabetes tipo 1 de inicio reciente, hubo disminución de la representación de alelos antígeno leucocítico humano de alto riesgo e incremento en la penetrancia de la enfermedad en genotipos que clásicamente se asociaban con riesgo bajo. También existen genes que confieren protección contra el desarrollo de la enfermedad. El haplotipo DQ10102, DQB10602 es muy raro en personas con diabetes mellitus tipo 1, menos de 1%, y al parecer protege contra tal forma de la enfermedad. El riesgo de que aparezca diabetes mellitus tipo 1 aumenta 10 veces en parientes de personas con la enfermedad, pero el riesgo es relativamente pequeño. 3 a 4% si el progenitor tiene diabetes mellitus tipo 1, y 5 a 15% en un hermano, según los haplotipos de antígeno leucocítico humano compartidos. En consecuencia, muchos sujetos con diabetes mellitus tipo 1, 75%, no tienen un pariente de primer grado con el trastorno. Fisiopatología. A pesar de que otros tipos de células de los islotes, células alfa productoras de glucagón, células delta productoras de somatostatina, o células PP productoras de polipéptido pancreático, son similares desde el punto de vista funcional y embriológico a las células beta, resultan indemnes del proceso autoinmunitario. Sin embargo, la alteración de los patrones de secreción hormonal de otros tipos celulares en la diabetes mellitus tipo 1 probablemente contribuyan a la inestabilidad metabólica. La disfunción de las células alfa se refleja por hiperglucagonemia en ayuno, hiperglucagonemia en el periodo postprandial y alteración de la respuesta del glucagón a la hipoglucemia. Desde el punto de vista anatomopatológico, las células de los islotes pancreáticos son infiltradas por linfocitos, un proceso denominado insulitis. Se cree que después de la destrucción de las células beta, el proceso inflamatorio cede y los islotes se vuelven atróficos. Los estudios sobre la insulitis en seres humanos y en modelos animales de diabetes mellitus tipo 1, ratón NOD y rata BV, han identificado las siguientes anomalías tanto en la rama humoral como en la celular del sistema inmunitario. 1. Autoanticuerpos contra células de los islotes. 2. Linfocitos activados en los islotes, los ganglios linfáticos peripancreáticos y la circulación generalizada. 3. Linfocitos T que proliferan cuando son estimulados con proteínas de los islotes, y 4. Liberación de citocinas en el seno de la insulitis.
Las células beta parecen ser en especial vulnerables al efecto tóxico de algunas citocinas, factor de necrosis tumoral alfa, interferón gamma e interleucina 1. Se ignoran los mecanismos precisos de la muerte de las células beta, pero tal vez participen formación de metabolitos del óxido nítrico, apoptosis y efectos citotóxicos directos de los linfocitos TCD8. La destrucción de islotes es mediada por linfocitos T y no por autoanticuerpos contra tal tejido insular, ya que los anticuerpos no reaccionan, en términos generales, con la superficie de las células insulares y no son capaces de transferir la diabetes a animales. Los esfuerzos para suprimir el proceso autoinmunitario al momento del diagnóstico de la diabetes han sido inefectivos o solo han tenido eficacia transitoria para enlentecer la destrucción de las células beta. Así, se ha puesto mayor énfasis en las intervenciones tempranas en la evolución de la enfermedad, durante las etapas 1 y 2 de la enfermedad. Figura 396, 6. Entre las moléculas del islote pancreático que constituyen objetivos del proceso autoinmunitario se cuentan proinsulina, insulina, ácido glutámico descarboxilasa, la enzima biosintética del neurotransmisor del ácido aminobutírico gamma, autoanticuerpos contra las células de los islotes, 512IA2, con homología con las tirosinas fosfatasas, y un transportador de zinc específico de las células beta, ZNT8. La mayor parte de los autoantígenos no son específicos de las células beta, lo que suscita la interrogante de cómo son destruidas estas de manera selectiva. Las teorías actuales favorecen el inicio por un proceso autoinmunitario dirigido contra una molécula de la célula beta, que después se propaga a otras moléculas del islote a medida que el proceso autoinmunitario destruye las células beta y crea una serie de autoantígenos secundarios. Las vías de tensión fisiológica y los procesos que se originan en las células beta pueden exacerbar la autoinmunidad a través del desarrollo de proteínas modificadas o neoantígenos que actúan como objetivos inmunitarios adicionales. Inmunomarcadores. Los autoanticuerpos contra las células de los islotes son una combinación de varios anticuerpos diferentes dirigidos contra moléculas del islote pancreático como ácido glutámico descarboxilasa, insulina, IA, dos autoanticuerpos contra las células de los islotes, 512, y transportador de zinc específico de las células beta, y sirven como marcadores del proceso autoinmunitario de la diabetes mellitus tipo 1. Se encuentran disponibles en el comercio pruebas de autoanticuerpos contra ácido glutámico descarboxilasa, 65 e insulina. La determinación de los autoanticuerpos contra las células de los islotes puede ser útil para clasificar el tipo de diabetes como 1 e identificar individuos no diabéticos con riesgo de padecerla. Los autoanticuerpos contra las células de los islotes están presentes en la mayoría, más de 85%, de los individuos con diagnóstico reciente de diabetes mellitus tipo 1, en una minoría significativa de diabéticos tipo 2 recién diagnosticados, 5 a 10%, y, en ocasiones, en diabetes gestacional, menos de 5%. En 3 a 4% de los familiares de primer grado de los sujetos con diabetes mellitus tipo 1 existen autoanticuerpos contra las células de los islotes. Junto con la presencia de un trastorno de la secreción de insulina en la prueba de tolerancia a la glucosa intravenosa, predicen un riesgo más de 50% de padecer diabetes mellitus tipo 1 en los 5 años siguientes. Números crecientes de autoanticuerpos se asocian con aumento en el riesgo de desarrollar diabetes. En niños con múltiples autoanticuerpos, casi 70% de ellos desarrollará diabetes mellitus tipo 1 después de 10 años con desarrollo de diabetes en 80% de los casos luego de un periodo de vigilancia de 15 años. En la actualidad la medición de los autoanticuerpos contra las células de los islotes en individuos no diabéticos es un instrumento limitado al campo de la investigación, porque no se ha aprobado tratamiento alguno para evitar la ocurrencia o el avance de la diabetes mellitus tipo 1. Factores del entorno. Se ha señalado que numerosos sucesos del entorno desencadenan el proceso autoinmunitario en sujetos genéticamente vulnerables. Sin embargo, no se ha relacionado de manera concluyente ninguno de ellos con la diabetes. Ha resultado difícil identificar un desencadenante ambiental porque el suceso puede preceder en varios años al desarrollo de la diabetes, figura 396, 6.
Posibles desencadenantes ambientales incluyen virus, de forma predominante Coxsackie, rubéola, enterovirus, proteínas de leche bovina, nitrosoureas, deficiencia de vitamina D y toxinas ambientales. Cada vez hay más interés en el microbioma y la diabetes tipo 1. Prevención de la diabetes mellitus tipo 1. Varias intervenciones han evitado la diabetes en modelos en animales, pero relativamente pocas intervenciones se han valorado en seres humanos con diabetes mellitus tipo 1 en etapas 1 y 2. Por ejemplo, el ensayo de prevención de la diabetes tipo 1 concluyó recientemente que la administración de insulina por vía intravenosa u oral a individuos que experimentaban un alto riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 1, no impidió que la sufrieran después. Esta es un área de investigación activa con varios estudios clínicos que valoran las intervenciones dirigidas a diferentes aspectos de la respuesta inmunitaria en etapas tempranas de la diabetes mellitus tipo 1. Diabetes mellitus tipo 2. La resistencia a la insulina y la secreción anormal de estas son aspectos centrales del desarrollo de diabetes mellitus tipo 2. Aunque persisten las controversias en cuanto al defecto primario, en su mayor parte los estudios se inclinan a favor de que la resistencia a dicha hormona precede a los defectos de su secreción, y que la diabetes se desarrolla solo si la secreción de insulina se torna inadecuada. La diabetes mellitus tipo 2 probablemente abarca un espectro de enfermedades con el fenotipo común de hiperglucemia. La mayor parte del conocimiento actual, y la revisión que se presenta más adelante en este capítulo, de la fisiopatología y genética, se basa en estudios de individuos de descendencia europea. Cada vez es más aparente que la diabetes mellitus en otros grupos étnicos, asiáticos, africanos y latinoamericanos, tiene una fisiopatología diferente pero aún no definida. En general, los latinos tienen mayor resistencia a la insulina y los individuos del sur y el oriente de Asia tienen mayor disfunción de las células beta, pero ambos defectos existen en las dos poblaciones. Los habitantes del sur y el este de Asia parecen desarrollar diabetes mellitus tipo 2 a menor edad y con índice de masa corporal más bajo. En algunos grupos, la diabetes mellitus que es propensa a cetosis, con frecuencia en obesos, o que es resistente a esta, con frecuencia en delgados, se identifica. Consideraciones genéticas. La diabetes mellitus tipo 2 posee un fuerte componente genético. La concordancia de este trastorno en gemelos idénticos se sitúa entre 70 y 90%. Los individuos con un progenitor con diabetes mellitus tipo 2 tienen mayor riesgo de padecer diabetes. Si ambos progenitores tienen diabetes mellitus tipo 2, el riesgo en la descendencia puede alcanzar 40%. En muchos familiares en primer grado no diabéticos de sujetos con diabetes mellitus tipo 2 existe resistencia a la insulina, demostrada por un menor uso de glucosa por el músculo esquelético. La enfermedad es poligénica y multifactorial, porque además de la susceptibilidad genética, factores ambientales, como obesidad, nutrición y actividad física, modulan el fenotipo. El ambiente inútero también contribuye, y el peso aumentado o disminuido al nacimiento incrementa el riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2 en la vida adulta. No se han identificado por completo los genes que predisponen a la aparición de diabetes tipo 2, pero estudios recientes de asociación de genoma completo han detectado un gran número de genes que conllevan un riesgo relativamente pequeño de que surja ese tipo de la enfermedad, más de 70 genes, cada uno con un riesgo relativo de 1,06 a 1,5. La variante más prominente del gen 2 similar al factor de transcripción 7 se ha asociado con diabetes mellitus tipo 2 en varias poblaciones con intolerancia a la glucosa. También se han observado polimorfismos asociados con la diabetes mellitus tipo 2 en los genes que codifican el receptor gamma activado por proliferadores de peroxisoma, el conducto de potasio de rectificación interna, el transportador de zinc, sustratos del receptor de insulina y calpaína 10. No se han identificado los mecanismos por los cuales tales loci genéticos incrementan la susceptibilidad a presentar diabetes mellitus tipo 2, pero se predice que la mayor parte que altera la función o el desarrollo insular, o la secreción de insulina.
Mientras la investigación de la susceptibilidad genética a la diabetes mellitus tipo 2 se encuentra bajo investigación activa, se estima que menos de 10% del riesgo genético está determinado por los I identificados hasta ahora. En la actualidad no es posible utilizar una combinación de los I genéticos conocidos para predecir diabetes mellitus tipo 2. Fisiopatología. La diabetes mellitus tipo 2 se caracteriza por alteración en la secreción de insulina, resistencia a la misma, producción excesiva de glucosa hepática, metabolismo anormal de grasa e inflamación sistémica leve. La obesidad, en particular la visceral o central, demostrada por el índice cintura-cadera, es muy frecuente en la diabetes mellitus tipo 2, más de 80% de los pacientes tiene obesidad. En las etapas iniciales del trastorno, la tolerancia a la glucosa se mantiene casi normal, a pesar de la resistencia a la insulina, porque las células beta del páncreas compensan mediante el incremento en la producción de insulina, figura 396.7. Conforme avanzan la resistencia a la insulina y la hiperinsulinemia compensatoria, los islotes pancreáticos de ciertas personas son incapaces de mantener el estado hiperinsulinémico. Entonces aparece la intolerancia a la glucosa, caracterizada por aumentos en la glucosa postprandial. Un descenso adicional en la secreción de insulina y un incremento en la producción hepática de glucosa conducen a la diabetes manifiesta con hiperglucemia en ayuno. Al final sobreviene la falla celular beta. Tal vez como consecuencia de la supresión inadecuada de insulina, existe producción excesiva relativa de glucagón y se aumenta la producción de glucosa hepática. Aunque tanto la resistencia a la insulina como la secreción alterada de insulina contribuyen a la patogenia de la diabetes mellitus tipo 2, la contribución relativa de cada una varía de una persona a otra. Anomalías metabólicas. Metabolismo anormal de músculo y grasa. Un signo notable de la diabetes mellitus tipo 2 es la resistencia a la insulina, que es la menor capacidad de la hormona para actuar eficazmente en los tejidos blanco, en particular músculo, hígado y grasa, y es consecuencia de una combinación de susceptibilidad genética y obesidad. La resistencia es relativa, porque las concentraciones supranormales de insulina circulante normalizan la glucemia plasmática. Las curvas dosis-respuesta de la insulina muestran un desplazamiento hacia la derecha, que indica menor sensibilidad, y una respuesta máxima reducida, que refleja disminución global del empleo de glucosa, 30 a 60% inferior a la de los sujetos normales. La resistencia a la acción de la insulina altera la utilización de glucosa por los tejidos sensibles a insulina y aumenta la producción hepática de glucosa. Ambos efectos contribuyen a la hiperglucemia de la diabetes. El aumento de la producción hepática de glucosa, de manera predominante se debe a los elevados niveles de glucosa plasmática en ayuno, mientras que el decremento de la utilización periférica de glucosa produce hiperglucemia postprandial. En el músculo esquelético existe un trastorno mayor del uso no oxidativo de la glucosa, formación de glucógeno, que del metabolismo oxidativo de la glucosa por la glucólisis. El metabolismo de la glucosa por los tejidos independientes de la insulina no está alterado en la diabetes mellitus tipo 2. Aún no se conoce el mecanismo molecular preciso de la resistencia a la insulina en la diabetes mellitus tipo 2. Los niveles de receptor de insulina y de actividad de tirosina sinasa en el músculo esquelético están disminuidos, pero lo más probable es que tales alteraciones sean secundarias a la hiperinsulinemia y no un defecto primario. Por tanto, se cree que en la resistencia a la insulina el factor predominante lo constituyen los defectos posteriores al receptor en la fosforilación/desfosforilación regulada por insulina. Las anormalidades incluyen la acumulación de lípidos en los miocitos esqueléticos, que afecta la fosforilación oxidativa mitocondrial y reduce la producción mitocondrial de trifosfato de adenosina estimulada por insulina. La oxidación alterada de los ácidos grasos y la acumulación de lípidos dentro de los miocitos esqueléticos también pueden generar especies reactivas de oxígeno, como peróxidos de lípidos. Cabe insistir en que no todas las vías de transducción de las señales de la insulina son resistentes a los efectos de esta hormona, por ejemplo, las que controlan el crecimiento y la diferenciación celulares y emplean la vía de la proteína sinasa activada por mitógenos.
Como consecuencia, la hiperinsulinemia puede incrementar la acción de la insulina a través de estas vías, lo que aceleraría en potencia los trastornos relacionados con la diabetes, como la aterosclerosis. La obesidad que acompaña a la diabetes mellitus tipo 2, en particular la obesidad central o visceral, según se piensa, es una parte del proceso patógeno. Además a estos depósitos de grasa blanca, ahora se reconoce que los humanos tienen grasa parda, que tiene una capacidad termogénica mucho mayor. Hoy en día se realizan esfuerzos para aumentar la actividad o cantidad de la grasa parda. La mayor masa de adipocitos hace que aumenten las concentraciones de ácidos grasos libres circulantes, y de otros productos de los adipocitos. Por ejemplo, dichas células secretan diversos productos biológicos, ácidos grasos libres no esterificados, proteína 4 que se une a retinol, leptina, factor de necrosis tumoral alfa, resistina, interleucina 6 y adiponectina. Las adipocinas, además de regular el peso corporal, el apetito, y el gasto de energía, también modulan la sensibilidad a la insulina. La mayor producción de ácidos grasos libres y de algunas adipocinas puede causar resistencia a la insulina en músculo esquelético y en el hígado. Los ácidos grasos también disminuyen la utilización de glucosa por parte del músculo esquelético, estimulan la producción de glucosa por el hígado y alteran la función de las células beta. A diferencia de ello, en la obesidad disminuye la producción de adiponectina por parte de los adipocitos, que es un péptido insulino sensibilizante, y ello podría contribuir a la resistencia a la insulina, por parte del hígado. Los productos de los adipocitos y las adipocinas también generan un estado inflamatorio, lo que podría explicar por qué aumentan las concentraciones de marcadores de inflamación como interleucina 6 y la proteína C reactiva en la diabetes mellitus tipo 2. Además, se han identificado células inflamatorias que infiltran el tejido adiposo. Trastorno de la secreción de insulina. La secreción de insulina y la sensibilidad a la misma están relacionadas entre sí, figura 396, 7. En la diabetes mellitus tipo 2, la secreción de insulina aumenta inicialmente en respuesta a la insulinoresistencia, con el fin de mantener una tolerancia normal a la glucosa. Al principio, el defecto en la secreción de insulina es leve y afecta de manera selectiva la secreción de insulina estimulada por glucosa, con un descenso marcado de la primera fase secretoria. Se conserva la respuesta a otros secretagogos distintos a la glucosa, como la arginina, pero la función general beta se reduce hasta en 50% al inicio de la diabetes mellitus tipo 2. Las alteraciones en el procesamiento de la proinsulina se reflejan en un incremento de la secreción de proinsulina en la diabetes mellitus tipo 2. Finalmente, el defecto de la secreción de insulina avanza. La razón, o razones, del declive de la capacidad secretora de insulina en la diabetes mellitus tipo 2 no está clara. La suposición de un segundo defecto genético, resistencia a la insulina adicional, ocasiona defectos en la función, masa y posiblemente de la identidad y estado de diferenciación de las células beta. La masa de las células beta disminuye en 50% en individuos con diabetes mellitus tipo 2 de larga evolución. El polipéptido amiloide de los islotes, o amilina, es cosecretado por la célula beta y forma el depósito de fibrillas amiloides que se encuentra en los islotes de individuos con diabetes tipo 2 de larga evolución. Se ignora si estos depósitos insulares de amiloide son un fenómeno primario o secundario. Asimismo, el ambiente metabólico puede ejercer un efecto negativo sobre la función de los islotes. Por ejemplo, la hiperglucemia crónica altera de manera paradójica la función de los islotes, toxicosis por glucosa, y lleva a empeoramiento de la hiperglucemia. La mejora del control de la glucemia con frecuencia se acompaña de un mejor funcionamiento insular. El incremento en las concentraciones de ácidos grasos libres, lipotoxicidad, y el aumento local y sistémico de las citocinas proinflamatorias por incremento en el número de macrófagos asociados con los islotes, puede empeorar la función de los islotes. Es probable que la acción reducida de péptido 1, similar a glucagón, contribuya a disminuir la secreción de insulina, aumento de la producción hepática de glucosa y lípidos. En la diabetes mellitus tipo 2, la resistencia hepática a la insulina refleja la incapacidad de la hiperinsulinemia de suprimir la gluconeogénesis, lo que produce hiperglucemia en ayuno y disminución del almacenamiento de glucógeno en el hígado en el periodo postprandial.
El aumento de la producción hepática de glucosa ocurre en una fase temprana de la evolución de la diabetes, aunque probablemente es posterior al inicio de las alteraciones de la secreción insulínica y a la resistencia a la insulina en el músculo esquelético. Como consecuencia de la resistencia a la insulina en el tejido adiposo, se incrementa la lipólisis y el flujo de ácidos grasos libres de los adipocitos y se eliminan con eficiencia del hígado, ocasionando incremento de la síntesis de las lipoproteínas de muy baja densidad y triglicéridos en los hepatocitos y de la secreción del hígado. Esto también ocasiona la dislipidemia que aparece en la diabetes mellitus tipo 2, incremento de la concentración de triglicéridos, disminución de la lipoproteína de alta densidad e incremento del número de partículas densas pequeñas de lipoproteína de baja densidad. Si se retiene este lípido, la esteatosis hepática puede ocasionar hígado graso no alcohólico y anomalías en las pruebas de función hepática. Síndromes de resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina caracteriza a un espectro de trastornos. Entre ellos la hiperglucemia representa una de las características que se diagnostican con más facilidad. Síndrome metabólico, síndrome de resistencia a la insulina y síndrome X son términos empleados para describir una constelación de trastornos del metabolismo que incluye resistencia a la insulina, hipertensión, dislipidemia, concentración baja de lipoproteínas de alta densidad y elevación de los triglicéridos, obesidad central o visceral, diabetes mellitus tipo 2 o intolerancia a la glucosa con alteración de glucosa en ayunas, y enfermedad cardiovascular acelerada. Diversas formas relativamente raras de resistencia grave a la insulina abarcan características de la diabetes mellitus tipo 2 o intolerancia a la glucosa, cuadro 396, 1. Las mutaciones en el receptor de insulina que interfieren con la unión o con la transducción de señales son causas poco frecuentes de resistencia a la insulina. Son también manifestaciones físicas frecuentes acantosis nigricans y signos de hiperandrogenismo, hirsutismo, acné y oligomenorrea en mujeres. Se han descrito en adultos dos síndromes definidos de resistencia grave a la insulina. 1. El tipo A, que afecta a mujeres jóvenes y se caracteriza por hiperinsulinemia grave, obesidad y datos de hiperandrogenismo, y 2. El tipo B, que afecta a mujeres de mediana edad y se caracteriza por hiperinsulinemia grave, rasgos de hiperandrogenismo y trastornos autoinmunitarios. Los individuos con el síndrome de resistencia a la insulina de tipo A tienen un defecto no precisado en la vía de señalización de la insulina. Los pacientes con el tipo B poseen autoanticuerpos contra el receptor de insulina. Estos pueden bloquear la unión de la insulina o estimular al receptor, provocando hipoglucemia intermitente. El síndrome de ovarios poliquísticos es un trastorno frecuente que afecta a mujeres premenopáusicas y se caracteriza por anovulación crónica e hiperandrogenismo. En un grupo significativo de mujeres con síndrome de ovarios poliquísticos se observa resistencia a la insulina, y el trastorno aumenta notablemente el riesgo de diabetes mellitus tipo 2, con independencia de los efectos de la obesidad. Las lipodistrofias son un grupo de trastornos heterogéneos caracterizados por pérdida selectiva de tejido adiposo, que ocasiona resistencia grave a la insulina e hipertrigliceridemia. Las lipodistrofias pueden heredarse o adquirirse y asociarse con grados variables de pérdida de tejido adiposo. Prevención. A la diabetes mellitus tipo 2 le precede un periodo de intolerancia a la glucosa o alteración de glucosa en ayunas y diversas modificaciones del estilo de vida y varios fármacos previenen o retrasan su inicio. Las personas con prediabetes o aumento del riesgo de diabetes deben referirse a un programa estructurado para reducir el peso corporal y aumentar la actividad física, además de detectar enfermedad cardiovascular. El programa de prevención de la diabetes demostró que los cambios intensivos en el estilo de vida, dieta y ejercicio por 30 minutos por día 5 veces a la semana, de los individuos con intolerancia a la glucosa evitaron o retrasaron el desarrollo de la diabetes mellitus tipo 2 en 58% de los casos en comparación con lo ocurrido en el grupo de placebo. Este efecto se observó en todos los casos señalados independientemente de edad, sexo o grupo étnico. En el mismo estudio, la metformina evitó o retrasó la diabetes en 31% de los casos en comparación con lo observado en el grupo de placebo. Los pacientes del grupo con intervenciones en el estilo de vida, perdieron 5 a 7% de su peso corporal durante los 3 años del estudio.
El efecto de la intervención persistió por al menos 15 años. Los estudios realizados en poblaciones finlandesas y chinas indicaron una eficacia semejante de la dieta y el ejercicio para evitar o retrasar la diabetes mellitus tipo 2. Varios fármacos, incluidos los inhibidores de la glucosidasa alfa, metformina, tiazolidinedionas, modificadores de la vía del receptor para péptido 1 similar a glucagón y orlistat, previenen o retrasan la diabetes mellitus tipo 2, pero no están aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos para esta indicación. Los individuos con antecedentes familiares importantes de diabetes mellitus tipo 2 y las personas con alteración de glucosa en ayunas o intolerancia a la glucosa, deben ser alentados con firmeza para que conserven un índice de masa corporal normal y realicen actividad física con regularidad. En la actualidad es un aspecto controvertido la farmacoterapia en sujetos con prediabetes, porque se desconoce su rentabilidad y su perfil de inocuidad. El grupo por consenso de Asociación Americana de Diabetes ha sugerido que podría utilizarse metformina en sujetos con alteración de glucosa en ayunas e intolerancia a la glucosa que tienen un riesgo elevado de evolucionar hasta presentar diabetes, menores de 60 años, índice de masa corporal más de 35 kg por metro cuadrado y mujeres con antecedente de diabetes gestacional. Los individuos con alteración de glucosa en ayunas, intolerancia a la glucosa o una hemoglobina glicada de 5,7 a 6,4% deben vigilarse anualmente para determinar si están presentes los criterios diagnósticos de diabetes. Formas monogénicas genéticamente definidas de diabetes mellitus relacionadas con secreción reducida de insulina. Se han identificado algunas formas monogénicas de diabetes mellitus. Más de 10 variantes diferentes de diabetes juvenil de inicio en la madurez, causadas por mutaciones en los genes que codifican los factores de transcripción insulares enriquecidos o la glucosinasa, figura 396, 5. Cuadro 396, 1, son transmitidos en la forma de trastornos autosómicos dominantes. Las diabetes juvenil de inicio en la madurez 1, diabetes juvenil de inicio en la madurez 3 y diabetes juvenil de inicio en la madurez 5 son causadas por mutaciones en el factor de transcripción nuclear de hepatocitos 4-alfa, factor de transcripción nuclear de hepatocitos 1-alfa y factor de transcripción nuclear de hepatocitos 1-beta, respectivamente. Como su nombre lo señala, los factores de transcripción nuclear de hepatocitos son expresados en el hígado, pero también en otros tejidos como los islotes pancreáticos y el riñón. Muy probablemente los factores afectan el desarrollo insular o la expresión de genes importantes en la secreción de insulina estimulada por glucosa o la conservación de la masa de células beta. Por ejemplo, los individuos con una mutación de factor de transcripción nuclear de hepatocitos 1-alfa, diabetes juvenil de inicio en la madurez 3, muestran un deterioro progresivo en el control de la glucemia, pero reaccionan a las sulfonilúreas. De hecho, al inicio se pensó que algunos de tales pacientes tenían diabetes mellitus tipo 1, pero más tarde se observó que reaccionaban a una sulfonilúrea y se interrumpió el uso de insulina. Los individuos con una mutación en factor de transcripción nuclear de hepatocitos 1-beta muestran deficiencia progresiva de la secreción de insulina, resistencia a la insulina hepática y necesitan tratamiento con la hormona, respuesta mínima a las sulfonilúreas. Tales sujetos suelen tener otras anomalías como quistes renales, insuficiencia exocrina pancreática leve y anomalías en las pruebas de función hepática. Las personas con diabetes juvenil de inicio en la madurez 2, resultado de mutaciones en el gen de glucosinasa, tienen hiperglucemia leve a moderada aunque estable, que no mejora con los hipoglucemiantes orales. La glucosinasa cataliza la formación de glucosa, 6-fosfato a partir de la glucosa, reacción que es importante para que las células beta perciban la glucosa, figura 396, 5, y para la utilización de dicho carbohidrato por parte del hígado. Como consecuencia de mutaciones de la glucosinasa, se necesitan mayores concentraciones de glucosa para desencadenar respuestas secretoras de insulina, y de este modo, se altera el punto prefijado para la secreción de la hormona. Diabetes juvenil de inicio en la madurez 4 es una variante poco común causada por mutaciones en la homeocaja 1 pancreática y duodenal. Es un factor de transcripción que regula el desarrollo pancreático y la transcripción genética de insulina.
Las mutaciones inactivantes homocigotas causan agenesia pancreática, mientras que las mutaciones heterocigotas pueden causar diabetes mellitus. Los estudios de poblaciones con diabetes mellitus tipo 2 sugieren que las mutaciones de los genes relacionados con diabetes juvenil de inicio en la madurez son causa infrecuente de diabetes mellitus tipo 2, menos de 5%. La diabetes transitoria o permanente del recién nacido comienza antes de los 6 meses de edad. La diabetes neonatal permanente es un grupo heterogéneo de trastornos, causados por mutaciones genéticas que afectan la función de las células beta, el desarrollo pancreático o ambos, figura 396, 5. Los individuos afectados típicamente requieren tratamiento con insulina y muestran superposición fenotípica con diabetes mellitus tipo 1. Las mutaciones activantes en las subunidades del conducto del potasio sensible a trifosfato de adenosina, KIR6,2 y ABCC8, disminuyen la secreción de insulina estimulada por glucosa, pero tales lactantes pueden reaccionar a las sulfonilureas y es posible tratarlos con dichos fármacos. Las mutaciones en el factor de transcripción de GATA6 son la causa más frecuente de agenesia pancreática. Las mutaciones homocigotas de glucosinasa causan una forma grave de diabetes neonatal, mientras que las mutaciones en el ácido desoxirribonucleico mitocondrial se asocian con diabetes y sordera. Se han encontrado varias mutaciones en la secuencia codificadora del gen de la insulina que interfieren con el plegamiento de la proinsulina, su procesamiento y bioactividad y se ha designado como diabetes juvenil inducida por gen mutante de insulina. Algunos síndromes de diabetes neonatal se asocian con disfunción neurológica y diversas manifestaciones extrapancreáticas. Cualquier lactante que desarrolla diabetes a los 6 meses de edad o que tiene características atípicas de diabetes tipo 1 o 2 debe someterse a detección para otras formas de diabetes monogénica. Estudio del paciente. Diabetes mellitus. Una vez que se hace el diagnóstico de diabetes mellitus, la atención debe enfocarse en los síntomas relacionados con la diabetes, agudos y crónicos, y en la clasificación del tipo de diabetes. La diabetes mellitus y sus complicaciones generan una amplia variedad de síntomas y signos. Los secundarios a la hiperglucemia aguda pueden ocurrir en cualquier etapa de la enfermedad, mientras que los relacionados a la hiperglucemia crónica empiezan a aparecer durante la segunda década de hiperglucemia. A causa de los largos retrasos en el reconocimiento clínico, los individuos con diabetes mellitus tipo 2 previamente no detectada pueden presentarse con complicaciones crónicas de diabetes mellitus al momento del diagnóstico. La anamnesis y la exploración física deben buscar síntomas o signos de hiperglucemia aguda e investigar complicaciones macrovasculares y microvasculares así como enfermedades asociadas con diabetes mellitus. Anamnesis. Debe obtenerse una anamnesis completa con especial énfasis en los aspectos relevantes o el peso al momento de la valoración y cambios recientes en el peso, antecedentes familiares de diabetes mellitus y de sus complicaciones, anamnesis del sueño, factores de riesgo para enfermedad cardiovascular, ejercicio, tabaquismo, antecedentes de enfermedades pancreáticas y consumo de etanol. Los síntomas de hiperglucemia incluyen poliuria, polidipsia, pérdida de peso, fatiga, debilidad, visión borrosa, infecciones superficiales frecuentes, vaginitis, infecciones cutáneas micóticas, y cicatrización lenta de lesiones cutáneas después de traumatismos menores. Los trastornos metabólicos se relacionan sobre todo con la hiperglucemia, diuresis osmótica, y con el estado catabólico del paciente, pérdida urinaria de glucosa y calorías, pérdida muscular por degradación de proteínas y síntesis proteínica reducida. La visión borrosa se debe a cambios en el contenido de agua del cristalino y se resuelve cuando se controla la hiperglucemia. En un paciente con diabetes mellitus establecida, la valoración inicial debe incluir una revisión de los síntomas al momento del diagnóstico inicial de diabetes. Esta es una parte esencial de la anamnesis que puede ayudar a definir si se ha diagnosticado el tipo correcto de diabetes mellitus.
Debe ponerse especial énfasis en el tratamiento previo de la diabetes, lo que incluye tipos de tratamiento, naturaleza de cualquier intolerancia a tratamientos previos, concentraciones previas de hemoglobina glicada y resultados de vigilancia de la glucosa en sangre por el propio paciente, frecuencia de hipoglucemia, menos de 3,0 milimol por litro, menos de 54 miligramos por 100 mililitro, presencia de complicaciones específicas de la diabetes mellitus y la valoración del conocimiento del paciente sobre sus antecedentes de diabetes, ejercicio, nutrición y sueño. Las complicaciones de la diabetes afectan varios sistemas orgánicos, y es probable que un paciente tenga algunos, todos o ninguno de los síntomas relacionados con las complicaciones de la diabetes mellitus. Además, debe buscarse la presencia de morbilidad concomitante, enfermedad cardiovascular, hipertensión, dislipidemia. Deben confirmarse los planes de embarazo de mujeres en edad reproductiva. La Asociación Americana de Diabetes recomienda que toda mujer en edad fértil reciba asesoría sobre la importancia del control estricto de la glucemia, hemoglobina glicada menos de 6,5%, antes del embarazo. Exploración física. Además de una exploración física completa, debe ponerse atención especial en aspectos relevantes de la diabetes mellitus, como el peso o el índice de masa corporal, examen de la retina, presión sanguínea ortostática, exploración de los pies, pulsos periféricos y sitios de inyección de insulina. La presión sanguínea más de 130-80 milímetros de mercurio se considera hipertensión en pacientes diabéticos. Como la enfermedad periodontal es más frecuente en la diabetes mellitus, también deben examinarse los dientes y encías. El examen anual de los pies debe 1. Valorar el flujo sanguíneo, sensibilidad, sensación vibratoria diapasón de 128 MHz en la base del primer dedo, capacidad para percibir el tacto con un monofilamento 5, 07, 10, G, sensibilidad al pinchazo, prueba de reflejos del tobillo y cuidado de las uñas. 2. Buscar deformidades del pie, como dedos en martillo en garra y pie de Charcot, y 3. Identificar los sitios de ulceración potencial. La Asociación Americana de Diabetes recomienda la detección anual de polineuropatía simétrica distal desde el momento del diagnóstico, y detección anual de neuropatía autonómica 5 años después del diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1 y al momento de diagnosticar la diabetes mellitus tipo 2. Esta prueba se dirige a detectar la pérdida de la sensibilidad protectora causada por la neuropatía diabética. Clasificación de la diabetes mellitus en un individuo. La etiología de la diabetes en un individuo con enfermedad de reciente inicio casi siempre puede asignarse con base en criterios clínicos. Las personas con diabetes mellitus tipo 1 tienden a tener las siguientes características. 1. Inicio de la enfermedad antes de los 30 años. 2. Complexión corporal delgada. 3. Requerimiento de insulina como tratamiento inicial. 4. Propensión a desarrollar cetoacidosis. Y 5. Mayor riesgo de otros trastornos autoinmunitarios, como enfermedad tiroidea autoinmunitaria, insuficiencia suprarrenal, anemia perniciosa, enfermedad celíaca y vitiligo. En contraste, los sujetos con diabetes mellitus tipo 2 a menudo tienen las características siguientes. 1. Desarrollan la enfermedad después de los 30 años de edad. 2. Casi siempre son obesos, 80% tiene obesidad, pero los pacientes ancianos pueden ser delgados. 3. Es probable que no necesiten insulina como tratamiento inicial, y 4. Pueden tener trastornos relacionados, como resistencia a la insulina, hipertensión, enfermedad cardiovascular, dislipidemia o síndrome de ovario poliquístico. En la diabetes mellitus tipo 2, la resistencia a la insulina a menudo se asocia con obesidad abdominal, a diferencia de la obesidad en cadera y muslos, e hipertrigliceridemia. Aunque la mayoría de las personas con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 tiene edad avanzada, la edad al momento del diagnóstico va en descenso y existe un aumento notable entre los niños y adolescentes con sobrepeso. Algunos individuos con diabetes mellitus tipo 2 fenotípica se presentan con cetoacidosis diabética, pero carecen de marcadores autoinmunitarios y es probable que más tarde se traten con fármacos orales reductores de la glucosa, no con insulina. Este cuadro clínico a menudo se refiere como diabetes mellitus tipo 2 proclive a la cetosis.
Por otra parte, algunas personas, 5 a 10%, con la apariencia fenotípica de diabetes mellitus tipo 2 no tienen deficiencia absoluta de insulina, pero tienen marcadores autoinmunitarios, autoanticuerpos contra ácido glutámico descarboxilasa y otros autoanticuerpos contra las células de los islotes, sugestivos de diabetes mellitus tipo 1, llamada diabetes autoinmunitaria latente del adulto. Estos individuos tienen mayor probabilidad de ser menores de 50 años, delgados y tener antecedente personal o familiar de otra enfermedad autoinmunitaria en comparación con los diabéticos tipo 2. Es mucho más probable que requieran insulina antes de 5 años. Las formas monogénicas de diabetes, revisadas antes, deben considerarse en individuos con diabetes de inicio en la infancia o en etapas tempranas de la edad adulta y en especial en aquellos diagnosticados en los primeros 6 meses de vida. Debe investigarse la presencia de un patrón autosómico de herencia de la diabetes sin características típicas de diabetes tipo 1 o 2 e hiperglucemia estable leve en ayuno. Las pruebas genéticas deben considerarse en individuos que se sospecha tienen una forma monogénica de diabetes, lo que puede guiar la selección del tratamiento. A pesar de los avances recientes en la comprensión de la patogenia de la diabetes, aún es difícil clasificar a algunos pacientes de manera inequívoca. Los individuos que se desvían del perfil clínico de la diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2, o que tienen otros defectos relacionados como sordera, enfermedad pancreática exocrina, diabetes mellitus tipo 3C, y otros trastornos endocrinos, deben clasificarse en consecuencia. Cuadro 396, 1. Pruebas de laboratorio. La valoración de laboratorio debe confirmar primero si el paciente cumple los criterios diagnósticos para diabetes mellitus, cuadro 396, 2, y luego valorar el grado de control de la glucemia. Además de las pruebas de laboratorio estándar, debe hacerse la detección de los trastornos relacionados con diabetes mellitus, por ejemplo, albuminuria, dislipidemia, disfunción tiroidea. La clasificación del tipo de diabetes mellitus se facilita con los análisis de laboratorio. Las mediciones de insulina o péptido C en suero pueden ser útiles, pero siempre deben interpretarse en combinación con las concentraciones de glucosa en sangre. Una baja concentración de péptido C con incremento de las concentraciones de glucosa confirma que el paciente necesita insulina. Sin embargo, las concentraciones de péptido C son incapaces de diferenciar por completo entre las diabetes mellitus tipos 1 y 2, ya que muchos individuos con diabetes mellitus tipo 1 conservan cierta producción de péptido C. La medición de anticuerpos contra células del islote al momento del inicio de la enfermedad puede ser útil si no está claro el tipo de diabetes mellitus con base en las características descritas antes.